Hola a todos. Un concepto que me parece muy importante para comprender o para acercarnos a la educación física es el concepto de campo. Este concepto lo extraigo de una investigación realizada por un profesor del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, que se llama Leo Jaime Urrego. Pues bien, para este profesor, el campo de la educación física se subdivide en cuatro categorías muy importantes. La primera categoría son las formas comunicativas. La segunda son los escenarios. La tercera, los actores. Y la cuarta, las temáticas. Bien, y antes de desarrollar cada uno de estos cuatro conceptos relacionados con el campo, quisiera que nos figuráramos el campo de la educación física efectivamente como una zona donde se juegan poderes. Hay una dinámica de fuerzas que hace que ese campo tome en determinado momento una forma u otra. Es decir, que la educación física no es un metal puro, eterno y que siempre es el mismo, sino que con base en diferentes coyunturas se va transformando o no se va transformando, ¿cierto? En este sentido, podemos ver que en el campo de la educación física hay unos poderes eh, en el lugar de unos sujetos que tienen unos estatutos que les permite decir qué se selecciona y qué no se selecciona para, para el campo. Es decir, funcionan como una especie de filtro eh, para la educación física. Hay unas políticas educativas nacionales e internacionales que de alguna manera obligan también a que ese campo se configure de una forma o de otra. También tenemos, en términos históricos, una serie de fenómenos que continúan a lo largo del tiempo hasta nuestro presente, y ahí diríamos que habría una continuidad, pero también hay otros fenómenos que desaparecen o que se debilitan gracias a unas rupturas que sufre el campo. El primer concepto que se desprende del campo de la educación física son las formas comunicativas, es decir, aquellas maneras, tendencia en nuestra época en la que los conocimientos de la educación física se le transmiten a la comunidad. Como podemos ver en la gráfica, aparecen las reseñas de textos, que son comentarios sobre libros, por ejemplo, reseñas de eventos como congresos, simposios, informes de investigación. Uno puede hacer un artículo original, producto de una investigación, que pueda estar incompleta, es decir, tiene unos resultados parciales, o puede entregarlo completo, que serán los resultados finales. Para una revista de investigación, es el tipo de texto más importante y son los textos que, digamos, miden realmente la productividad científica de un grupo de investigación y de una universidad. Los comunicados, manifiestos o declaraciones, ¿cierto? Por ejemplo, un manifiesto sobre la educación, en menor medida aparecen, y vamos a ver una forma comunicativa que es muy, pero muy común en educación física, pero no solo en educación física, sino también en otras áreas, que es el ensayo, un tipo de escrito argumentativo donde los autores eligen una serie de referencias de teóricos para defender alguna postura. Y por último, la revisión de temas o estados del arte, que el estado del arte es un método de investigación que consiste en investigar investigaciones. Y eso lo que nos permite es dar como un panorama sobre determinado tema. El segundo concepto que se desprende de la idea de campo son los escenarios.
Aquí hay que tener muy claro que escenario y espacio físico no son lo mismo. Y que podríamos pensar que en un espacio físico se podrían dar diferentes escenarios de la educación física. En la gráfica vemos como escenarios la educación general, los escenarios académicos, de educación universitaria, están los creativos y vamos a ver que el principal escenario mencionado en, en el ámbito de la educación física son los deportivos. Cuando uno mira otras investigaciones generales sobre la educación física, se afirma que la corriente más importante o que es más tendencia en educación física es la deportivista. Y aquí podemos corroborar que en la mención de los escenarios que más se repite es la de los escenarios deportivos con 491 menciones en las diferentes revistas que el profesor Leo Jaime Urrego investigó. Uno podría preguntarse, por ejemplo, cómo la escuela podría ser un escenario terapéutico. A mí me parece muy importante que miremos, que crucemos estos distintos escenarios con los espacios físicos que conocemos. ¿Cómo puede ser el gimnasio o el centro de acondicionamiento físico un escenario recreativo? ¿Cierto? ¿Cómo puede ser una piscina un escenario de salud ocupacional o pública, por ejemplo? Me gustaría que ustedes mismos pensaran en ese tipo de cuestiones. Y también me gustaría preguntarles frente a esta tabla que estamos viendo, ¿cuáles creen ustedes que son otros escenarios posibles en la educación física, pero que allí no aparecen? El tercer concepto que se desprende de campo son los actores sugeridos. Como podemos ver en la práctica, perdón, en la gráfica, igual que en la anterior, es la corriente deportivista la que se impone. Vemos que como actores sugeridos, lo que más se mencionan en las revistas son tanto los deportistas como los entrenadores. Sin embargo, no nos queda claro qué tipo de deportistas y qué tipo de entrenadores se comentan allí, debido a que la expresión deporte es muy amplia. Tenemos deporte adaptado, que trabajaría, digamos, con las diversidades funcionales. Tenemos el deporte social o comunitario, tenemos el deporte educativo, el deporte universitario, deporte de alto rendimiento y profesional. Uno podría sospechar que estos actores sugeridos, deportistas y entrenadores, quizá tengan que ver con el alto rendimiento. Sin embargo, eso es algo que no nos quedaría muy claro con los resultados. Y también podemos ver a través de esta gráfica que los docentes de escuela, digamos de la básica primaria y la básica secundaria, no son muy mencionados, al igual que los estudiantes tampoco son muy mencionados, y lo que tiene que ver, digamos, con la diversidad o un concepto que ya no es muy usado, que es el de discapacidad, pues tampoco son muy mencionados como actores en el ámbito de la educación física. Si pensamos en el tema de género, en los gays, en los trans, en lo queer, en los indígenas, en todo este tipo de comunidades que entre comillas son marginales, vemos que todavía sigue siendo un vacío en el discurso de la educación física. Y muy bien, el último concepto que se desprende de la idea de campo es el de las temáticas que circulan en el ámbito de la educación física. Como podemos ver en esta gráfica, el tema de la educación física es el que se impone fuertemente y digamos que en menor medida aparece el tema de la morfología, la fisiología, la biomecánica, el acondicionamiento físico y la preparación física, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, eh, la cultura física y la cultura deportiva. Esos son como los temas más fuertes que rondan alrededor de la educación física. Sin embargo,
debemos dejar claro que son temáticas que están circulando en el ámbito de las revistas de investigación que el profesor León Jaime Urrego consultó, ¿cierto? Una recomendación a partir de estas temáticas para ustedes es pensar que ustedes pueden jugar, pueden deslizarse a través de esas temáticas, usarlas según las circunstancias y no quedarse, digamos, identificados o enfrascados en una sola de ellas, porque la realidad es muy múltiple y pide de nosotros un amplio manejo conceptual. Eso es lo que significa estar en la universidad, tener, digamos, unos sentires, unos saberes y unas formas de hacer plurales. Por lo tanto, la invitación es a que circulemos y nos movamos alrededor de todas estas temáticas que nos sirven para enfrentar la diversidad de las realidades.